Señor Lasca, ¿cómo estás? Bien, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted se tiene que ir volando, tiene otro compromiso, pero primero tengo acá como defensa de usuario vial. Eso quiere decir que lo que estamos pagando, el aumento del peaje ya empezó, ¿no? Sí, por empezar lo aclaro, esto no es peaje, es directamente un impuesto a la circulación, porque el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido para cuando uno construye, termina la obra, luego lo recupera con una tarifa razonable por su servicio público. Esto es un impuesto a la y circulación. con un camino alternativo libre de pago. O sea, Claro. En la Argentina somos los campeones de las barbaridades, implementamos en la década del 90 un sistema inédito en el mundo, un peaje de mantenimiento y ni siquiera eso, ¿no? En rutas existentes, pagada con nuestros impuestos y sin camino alternativo, lo cual ha generado una aduana interior, una especie de... Estamos pagando una suma además de medida, ¿no? Al margen de cobrar tarifas abusivas, ilegales, la falta de camino alternativo, inclusive estos incrementos últimos carecen de todo fundamento técnico lógico. Fíjese que en el acceso norte-oeste la excusa del gobierno fue que iba a compensar la baja en el tránsito. Es increíble, no compensan a las pymes, a los jubilados, pero compensan a estos señores de la patria contratista, del club de peaje, con tarifas siderales. El otro día hacíamos un cálculo, un camión que va a Luján, hablamos de 56 kilómetros, ida y vuelta, en el año paga de peaje lo que vale el acoplado del camión. ¿En Yo serio? me dedico al tema forestal, soy del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, un flete de 700 kilómetros, que rondará unos 35 o 40 mil pesos el flete, el 30 del 40% es combustible y peaje. O sea, ante peaje, BTV, combustible, vamos a andar en sulky dentro de poco. O sea, yo creo que a este gobierno le encanta, porque no nos queda otro argumento, esquilmar a la gente, y en este caso a los usuarios reales, disfrutan castigando a la gente. ¿Cómo se reparte esa plata? No, esta plata va a una caja, a veces política, porque le reitero que muchas obras las hace el Estado Nacional, entonces uno nos pregunta para qué está la estación de peaje, por lo que pasaba en la época kirchnerista, donde la recaudación iba al Estado, y era el Estado el que hacía la obra. La ruta 12 y 14 del Mercosur la hizo el Estado Nacional, y ahí estamos pagando peaje del año 90 en 4 estaciones de peaje. Y la gente por ahí dice, qué bien el concesionario. No, no la hizo el concesionario, la hicimos nosotros, la autopista, bienvenido sea. Estamos regalando algo ahí. No, y fíjese, AUSA, la autopista Ilía desde el año 2008 hasta ahora aumentó el 7000%. Yo no sé si a usted le aumentaron sus ingresos el 7000%. A mí sí. Y así puede dar todos los ejemplos, pero no es un escándalo y reitero, es un gran negocio para las empresas. ¿Cuánto vale un viaje promedio, digamos? A ver, cada... Bueno, es relativo porque depende de la distancia. Pero más o menos, ¿qué cobra? Por eso 50, 60 pesos cada ida. No, por eso, acá por ejemplo, el acceso este, que es el más escandaloso, un auto paga 130 pesos ida, va a tener que volver, son 260 pesos. ¿130 ida es? Y 130 de vuelta son 12, súmele el autopista. Una persona que trabaja en La Plata o lo mismo, que viene acá y va todos los días. Por mes se estima entre peaje, combustible y estacionamiento cerca de 18.000 a 20.000 pesos. Un ¿En serio auto. me está diciendo un auto? Usted se imagina un camión que paga por eje, ¿Sí? paga mucho más. 18.000 pesos de una persona para venir a trabajar de la de 50 y un tema, kilómetros. Mauro, quiero aclararlo, por los medios se informan mal. Acá han dicho que el acceso mucho la parte que me corresponde. el acceso este aumentó, dicen, a 65 pesos. No, se paga 2 veces para Luján, o sea, 130. Ahora usted va por la Panamericana, a Campana, al mismo kilometraje, y paga 70. Me voy a vivir a... Pero volvamos al cálculo que hizo usted, va a decir, le pregunto a los muchachos, son economistas también. 18.000 pesos una persona que tiene un auto que va y viene a dónde. Por ejemplo, Bellavista, Capital Federal, o el acceso este. Todos los días. Ni hablarle que viene de Chascomús. Pero ¿cómo abre ese cálculo? A ver. No, usted tiene, insisto, el acceso este solamente, ida y vuelta son 260 pesos. 130 cada viaje. Súmele otros 80 que va a salir la autopista urbana, otros 160 y de vuelta. ¿Cuánto va teniendo ahí? 260 más 180 son 400 y pico de pesos. Súmele, 4 por 30, por 20, claro, póngale. póngale que vaya 20 días. 8.000, 9.000 pesos. Sí. Súmele el combustible, es algo equivalente. Sí. Súmele el estacionamiento, una estadía 150 barata, 200 pesos por día. Tiene esa plata. 15.000, 18.000 pesos. Por lo menos, tranquilamente. Pero, ¿y qué hace la gente? Repito, el tema grave, ¿Cómo hace? Mauro, el tema grave es el autotransporte de cargas, porque esto incide automáticamente en el costo del transporte y por ende en todos los precios de la economía nacional. Usted compra un sachet de leche y está pagando el peaje, no se lo regalaron. No, yo sé, porque actúa como un cargo económico, no actúa como un peaje, actúa como un impuesto a la circulación. Tremendo, Martín, Mariano. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, por supuesto. Lamentablemente, mirá, el 93% de la carga que se mueve en nuestro país, que gracias a Dios tenemos un país geográficamente muy extenso, el 93%... Para regalar la guita. Bueno, se mueve por camión, justamente, ¿no? Con la implicancia, esa es nuestra matriz en materia de transporte y logística, con la implicancia que se tiene. Por eso decimos que cuando
cualquiera va a comprar algo al supermercado, al almacenero, compra un bien o un servicio, un 30% está pagando en impuestos, pero otro porcentaje, casi un tercio, también está pagando en materia de flete, transporte, sobrecostos. No nos olvidemos que pagamos impuestos a los combustibles, que el Estado recauda 70.000 millones de pesos anuales. Eso equivale a 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año que se pueden hacer. ¿Qué hace el Estado? Mete la mano, lo debía al fondo hídrico, a los jubilados. No, mi viejo, esa plata la pagamos para hacer obras viales, por eso la nafta es tan cara. Y un tema, permítame, en el caso de las concesiones viales, que es un servicio público como el gas, la luz, y nadie se ocupa de esto, no había atraso tarifario ninguno. Todo lo contrario, se actualizaban permanentemente las tarifas. Y desde que asumió Dietrich en las rutas nacionales, hubo un incremento del 800%. El año pasado hubo 3 aumentos en las rutas nacionales. No salió en ningún lado. En ningún medio de prensa salió 3 aumentos en el año. Martín, ¿esto forma parte de una economía boba? Sí, me parece que el gobierno nacional... Desde no tan boba para nosotros. Claro, me parece que el gobierno nacional desde el primer día, Mauro, ha elegido 4 o 5 sectores a través de los cuales pretende dinamizar la economía, que son las mineras, son los grandes exportadores de granos, han sido también los bancos y también son las empresas de peaje, digamos, ¿no? Y esos son los 4 o 5 sectores que van ganando en la economía y el resto de la sociedad pierde. Pierde porque no puede sacar un crédito, porque tiene tasas al 60%, pierde porque pierde justamente su fuente de trabajo, su salario, y cuando tiene que transportarse para ir a su trabajo tiene que pagar estas tarifas. La verdad que es un modelo para pocos y cada vez para menos personas. Y encima pagamos para matarnos, ¿no? Porque si por lo menos el roban pero hace, no tiene un servicio adecuado... No, tampoco, eso no Mire, se lo banque. Mauro, ahora salieron las PPP, que son otra estafa, han fracasado, la participación público-privada. Sí, PPP. Esto que nos venden como... No, porque hay muchas siglas, PPP. ¿Quiénes ganaron la PPP? Euneiquian, los mismos tipos que han criticado del Club de Peaje, de la Patria Contratista, los amigos del poder, son los mismos que están. Yo venía ahora de Córdoba, que la ganó, qué casualidad, el grupo Euneiquian, destruida, una autopista, no hablamos de una ruta como la autopista Rosario-Córdoba o Buenos Aires-Rosario, destruida, ni el pasto cortan. Mariano. Bueno, acá volvemos lamentablemente a lo mismo, es que este gobierno carece, así como decimos que carece de un plan económico, carece de una política pública en materia energética y por supuesto que carece de una política pública en materia de transporte y de logística. Justamente la energía y la logística, 2 elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier país, más allá el objetivo que uno tenga como país, cualquier desarrollo de un país necesita de una energía, de una política pública en materia energética y de una política pública en materia de transporte. Bueno, este gobierno sobre esos 2 ítems solamente se ha dedicado a equilibrar tarifas, beneficiar a un sector a través de una tabla de Excel, evidentemente no tener en cuenta la calidad del servicio y menos, por supuesto, el bolsillo del usuario y del consumidor. Y la política, usted muy bien dice, el transporte terrestre, que es ferrocarril, rutas y combustibles, sí, hidrovía, y le agrego hidrovía. Es política de Estado, no es un tema menor. Ahora nadie se ocupa. Yo le comentaba a Mauro de Récord, usted pide una audiencia en la Comisión de Obras Públicas, no se reúnen nunca, de transporte nunca. Hemos presentado proyectos de ley para un plan vial libre de peaje, ni lo tratan, lo cajonean, lo tiran a la basura. Porque después dice que uno se queja, no, nos quejamos y tenemos la propuesta. Pero bueno... Bueno, recordemos también hace apenas 1 año y medio, una discusión que llevó más de 2 años, la famosa que terminó con la sanción de una ley de Marina Mercante e Industria Naval, que lo que buscaba era incentivar justamente todo lo que era la hidrovía y el transporte fluvio marítimo, bueno, que lamentablemente a través de un veto del Poder Ejecutivo quedó totalmente trunca y hoy en día inmanejable. Es decir, volvemos a lo mismo, cuando el 93 o 94% de transporte de la carga se mueve por camión, sabiendo claramente que a partir de los 300 kilómetros utilizar el camión ya es deficitario, es decir, genera sobrecostos, mientras que el ferrocarril es totalmente competitivo hasta los 800 kilómetros y más de 800 kilómetros la utilización de transporte marítimo. Pero acá, Mauro, para que vea... Y pasé 43 primero también a Infobae y todos los 55%. Todos los periodistas que estábamos en esa conferencia de prensa sacamos el aumento y nos quedó decir un secretario de Energía y era 55 y él nos estaba diciendo... no sabía 43. Lo que estaba dando. Cuando termina la conferencia de prensa nosotros nos levantamos, nos vamos y dice el secretario, ¿no me preguntan nada por el gas? Entonces yo le digo, ¿qué también va a aumentar? Dice, sí, va a aumentar un 35%. O sea, en la conferencia de prensa él iba solamente a explicar el aumento de la tarifa de luz
Y nadie le preguntó por el gas porque no sabíamos que también iba a aumentar el gas. Entonces dijo, sí, el gas también va a aumentar a partir de abril un 35%. Y al otro día, mejor dicho, ya en ese momento, muchos ya sabían que Javier Iguacel estaba renunciado como secretario de Energía y su reemplazante era Lopetegui, quien había sido jefe, uno de los por eso vicejefes renunció de mal, porque lo Que no echaron. sabe nada de energía, que nunca tuvo un paso Bueno, pero es el hombre por que... ningún lugar. Ahí, Eduardo, Bueno, vamos a decir que es el hombre que mejor relación tiene con las empresas del sector. Si uno... con las empresas, Sí. nunca trabajó en energía. Bueno, pero Lopetegui era CEO está de bien, la, pero de la empresa. está bien, pero cuando fue aerocomercial. vicejefe de gabinete y tenía que controlar 11 ministerios uno y 12 o 13 ministerios el otro, Lopetegui se encargaba de esa parte de control Pero de sería energía. sería bueno que sea amigo de los usuarios, Bueno, a ver, no de las empresas, porque las empresas siempre le van a pedir más. tuviste uno que sabía de energía o que sabía por lo menos de algo y fue un desastre. Pero sabían de cómo maximizar ganancias en sus propias empresas, tanto Iguacel como, ¿cómo se llamaba el primer ministro? Aranguren. Aranguren. Que fue el Sabían que cómo hizo todo este maximizar desastre. ganancias en sus empresas. Sí, a ver, Pero hay que gobernar plantear para ahí 44 un millones de problema también, argentinos, ¿no? es que no podés salir de una tarifa tan baja a tener una tarifa re alta como la que tenés ahora. Lo que tendría que haber hecho el gobierno es un sendero de aumento de las tarifas, pero en función de lo que muchos economistas recomendaban, que ajustarla a través del índice de inflación mensual. Pero Y hay algo No más que se claro. suba a 2.000 la tarifa. Eduardo, El déjame problema... que- Sí. sí. Ahora, En ningún momento se supo exactamente cuánto íbamos a pagar. Cada vez que abríamos una factura era una sorpresa. no, ya, yo no sé lo que pago, ¿eh? No hubo Porque un pago cualquier funcionario cosa. que dijera, bueno, hoy se paga 10, No, el mes no, que viene hoy 13, tampoco, el ¿sabes? otro mes 15, el otro mes 18. En algunos hogares los aumentos eran del 20% y en el departamento al lado del mismo edificio el mismo aumento era del 80 o del Aranguren 120. hizo un Esa desastre. absoluta incapacidad de conocer además también Sí, sí, sí. el precio de la energía, Bueno, la la vida época de de hoy- pozo, la no vida de sabemos hoy cómo los está precios de compuesto todo, ¿eh? el valor ese. Sí. Eso creo que agrava también la situación. Sí, María. Claro, la cuestión es no solo la previsibilidad o falta de previsibilidad que bien decís vos, sino está el hecho que apenas llega el gobierno, lo primero que hace ante un sistema energético totalmente en quiebra que se había dejado es dolarizar las tarifas. Y ese es el gran problema. Lo mismo que cuando abre totalmente el mercado del combustible, ¿no? Sí, los desregula totalmente. Entonces, pasamos a ser esclavos de, obviamente, en la propia trampa, caemos en nuestra propia trampa, o el gobierno cae en su propia trampa cuando dolariza la tarifa, que son los contratos. ¿Qué contratos? Los contratos que firman las petroleras con las generadoras de energía o con las transportistas y distribuidoras de gas. Después, todos los contratos de transporte y de distribución son contratos especificados. El usuario paga en pesos, por supuesto, porque cobramos en pesos. Entonces, ahí empieza el primer desfasaje que vos tenés. Cuando querés cobrar una tarifa en dólares, a un dólar que antes estaba en 17, 18, 19, ahora está en 38, mañana puede estar en 50, ¿correcto? Y entonces ahí viene el gran desfasaje. Y después tenés, con la revisión tarifaria integral, que hay que recordar que eso estaba en el marco regulatorio de la década del 90, y ningún gobierno, ni el gobierno de Menem, ni el gobierno de la Rúa, ni el de Duhalde, ni el de Néstor, ni el de Cristina, cumplía con el marco regulatorio, jamás se llamaron a una sola audiencia pública, se empieza a llamar ahora, se hace la revisión tarifaria integral y se hace justo la eliminación de los subsidios, que aclaro, estos 3 años de ajustazo que tuvimos para eliminar los subsidios no sirvió de nada, porque como en el juego de la OCA retrocedemos 10 casilleros, acabamos de retroceder 10 casilleros. Pero además de eliminar los subsidios, estamos sujetos a la variación del dólar y sujetos a la altísima inflación que padecemos y que hemos terminado el 2018 con un 48%. Ese es el problema que tenemos en la tarifa. Estamos atados a esa gran trampa que armó el gobierno, ¿no? Y que con su impericia económica ahora estamos en esta situación. Pero porque lo hemos transformado a esto en un negocio económico. Claro. No son servicios públicos. Por supuesto. Y los servicios públicos no deben superar el 10% del ingreso de un ciudadano. Por lo menos sin en base al salario, al coeficiente Entonces, del salario del índice salarial. Pero